Hola corazones, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo la lectura semanal. Mi queridísimo Leo, te doy la bienvenida. Vamos a ir comenzando, Leo. Comenzamos con el trabajo y como siempre ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Por cierto, Leo, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Ya sabes que los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Leo, y el trabajo. Mira, Leo, has ido avanzando en el trabajo, ¿no? En el lugar que estás, los que sí estáis trabajando. Pero ahora mismo estás en un punto, Leo, en el cual sientes que nada de lo que haces te genera algún tipo de beneficio, te genera un avance o algo por el estilo, ¿bien? Yo te diría, Leo, no te precipites tampoco. Es cierto que hay mucha gente pendiente de ti, sí es cierto. Luego, yo veo también, Leo, como que tú tienes otro objetivo a nivel laboral, ¿bien? Entonces, este objetivo que tú tienes de cara a futuro a nivel laboral se puede dar, pero hay que esperar el momento, ¿bien? Leo, que no estáis trabajando. Mi queridísimo Leo, tú ahora mismo puedes estar en una situación como no saber, como que no sabes muy bien qué hacer, qué decisión tomar en tu vida, para dónde tirar. Aquí lo que te dice las cartas es, Leo, el primer paso que deberías de dar, y esto cada uno que lo aplica a su historia, y esto cada uno es decisión suya y tiene que verlo, dice, es tocar la puerta de lugares del pasado o retomar algo del pasado. Los Leo que tenéis un negocio. Es muy importante, Leo, meditar muy bien los pasos que se van a dar en el negocio. ¿Por qué? Porque dicen las cartas que un mínimo error podría generar una pérdida. Así que, Leo, aquí lo que dicen las cartas, hazle caso a una persona que a ti te está aconsejando, que es una persona cercana a ti. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Respecto a tu economía, Leo, veo ahora mismo que estás en una situación, bajo mi punto de vista, sin movimientos, pero también veo muchos de vosotros como que queréis tomar decisiones a nivel económico, unas decisiones que tienen que ver con el exterior. Todos los Leo que estéis esperando un dinero relacionado con juicios, sale un triunfo. Dinero en pareja, triunfo. En el mes de julio, a lo largo del mes de julio, decisiones a tomar bajo noticias que llegarán inesperadas, bien, relacionadas con tu economía. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Leo, solteros, vamos a ver cómo están las energías, Leo, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Leo, que estáis solteros, tienes la oportunidad de avanzar, pero te veo con muchísimos miedos, Leo. Aquí hay una persona, Leo, que podría llegar a tu vida, o incluso alguno de vosotros ya está en tu vida, que es una persona que puede quererlo todo contigo, pero tú, Leo, tienes algún tipo de miedo a la hora de avanzar. Sientes que esta persona, o vas a sentir que esta persona va con muchísima fuerza, va con buenas intenciones, pero hay una experiencia que tú has vivido muy parecida, que bueno, pues que salió mal, ¿bien? Entonces, esto es lo que a ti te está generando dudas, Leo. Luego, aparte, veo muchos de vosotros, Leo, que personas del pasado no os dejan, no os liberan, ¿vale?
Y aquí dice, se está haciendo un esfuerzo bastante importante en este aspecto. Bien, vamos a ver qué más. Así que si tarda un poquito más en surgir esta historia nueva que he visto es porque no nos sentimos totalmente liberados con la persona pasado. Ojo, esto no quiere decir que queramos volver con la persona del pasado. No quiere decir eso, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Si yo estoy en lo cierto y esta persona que yo te estoy diciendo, Leo, está ya en tu vida, bien, aquí lo que dicen las cartas es que adelante, que no tengas miedo, que es una persona que se propone cambios contigo, cambios de vida contigo, que es una persona que a nivel sentimental a día de hoy no tiene ningún tipo de duda. El que marca aquí las dudas, pero no por sentimientos, sino por otros aspectos, eres tú. Dice, es necesario que se termine una etapa en tu vida para poder liberarte. Si no, no vas a poder avanzar con esta persona nueva. Que me simboliza que es una persona un poquito mayor que tú, Leo. Entonces dice, imposible avanzar si no... si uno no se siente liberado con esta situación del pasado. Entonces hay que pensar muy bien esto del pasado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, la respuesta la tienes tú, ni más ni menos. La respuesta en esta nueva historia la tienes tú. Entonces aquí también lo que veo, Leo, como que tú no dudas de los sentimientos de esta persona, pero sí le pones fecha de caducidad a los sentimientos. Y esto es un error porque mira, Leo, no todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual. Entonces, aquí es muy importante dejar esos bloqueos a un lado, esos bloqueos, esa persona que a ti te está bloqueando. Es que yo veo una persona que no te deja en paz. Y tú quieres, y es verdad que quieres liberarte de esta situación, quieres avanzar en tu vida, pero esta persona insiste. Y tanto insistir, pues llega un momento, Leo, en el cual pues, te genera algún tipo de duda. ¿Bien? Yo no te veo volviendo con la persona del pasado, también te lo voy a decir, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos ahora sí con los Leo que estáis casados, en convivencia y novios. Leo que estáis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Leo, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, Leo. Podrían torcerse un poquito las cosas, así lo dicen las cartas, Leo. Y esto se podría torcer después de un desplazamiento o algo por el estilo, así lo dicen las cartas. En el momento que uno de los dos pierde, algún tipo de poder, se podría liar parda aquí, así lo dicen las cartas. Entonces, dice, hay que separar cosas externas, situaciones externas de la relación, ¿bien? Leo, casados en convivencia y novios. ¿Qué es lo que tenemos en mente hacer de cara a futuro? Así lo dicen las cartas. Dice, ¿hay algo que tienes en mente hacer de cara a futuro? No lo has hecho, no has dado el paso todavía porque todavía no tienes ese valor o esa decisión concreta. ¿Bien? Yo diría más ese valor, ¿vale? Para dar ese paso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Mira, aquí dicen las cartas, Leo. Dice, estamos en una situación que queremos como
No se trata de vivir nuevas emociones, vivir de otra forma o vivir la relación de otra forma, Leo? Dice, a raíz de un cambio que hicisteis, la relación como que se ha deteriorado bastante, Leo? Entonces aquí dicen las cartas, hay proposición de vivir la relación de otra manera, de hacer más cosas juntos, muy importante. Dice, y muchas cuestiones externas son, vamos a decirlo así, las que han generado un estancamiento en tu relación. Una persona también, aquí dicen, Leo, que hay una persona en concreto que podría haber estancado vuestra relación con tonterías de estas de velas o algo por el estilo. Dice que manda mala energía. Dice, a veces sientes que tu relación no termina de avanzar. Dice, y cuando llegan estos momentos es cuando tú te planteas esos cambios, pero cambios que no se llegan a dar, ¿bien? Dice, tienes que hacerte una pregunta, tienes que cuestionarte de qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú sientes, ¿bien? Dice, realmente tienes sentimientos, pero tu enfoque en este último tiempo no está en la pareja. Y esto es un error también. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Seguimos. Leo, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Dice, le hemos dado muchas vueltas a la relación, a nuestro destino. Pensamos mucho en nuestro destino. Dice, pero mezclamos algo que tiene que ver con otro tipo de éxitos económicos, laborales, con el amor. Dice, y esto me pica el ojo, perdón, es un error. De cara a futuro, mi queridísimo Leo, te verás en una situación de tomar decisiones en tu vida, sí, pero no en el amor. No en el amor. ¿Bien? Así lo dicen las cartas. Que esa situación tú no la vas a tener. Nadie te va a poner a tomar decisiones. Tu pareja no te va a poner a tomar decisiones. ¿Bien? Dice, es muy importante que se exprese lo que se siente para poder, digamos, revivir o renacer esta relación. También veo muchos de vosotros que estáis teniendo sentimientos encontrados, pero no con la pareja. Entonces aquí tengo que decir, Leo, que muchos de vosotros podríais estar equivocándose, os podríais estar equivocando en este aspecto, sí. Porque esa carencia que tú crees que tienes, yo realmente no lo veo como una carencia, ¿no? Porque yo veo a tu pareja 100%. Es una carencia que tú mismo te has puesto, que tú mismo te has alejado. ¿Bien? Así que, Leo, ya me contaréis cómo van las cositas y los acontecimientos, ¿eh? Vamos a seguir, Leo, seguimos con tu mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, aquí dicen las cartas, mi queridísimo Leo. Si tú interiormente no estás bien, no puedes recibir, no puedes dar, ¿bien? Ni puedes recibir ni puedes dar, así lo dicen las cartas. Ya me contaréis, mi queridísimo Leo, vamos a seguir, ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo, y tu salud. Problemas de huesos, veo muchos de vosotros, incluso algunos de vosotros podríais pasar por algún tipo de intervención de cara a futuro, ¿vale? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, ahora sí, con ese mensaje general.
Vamos a ver, Leo, y tu mensaje general te dice: Leo, es el momento de dar un paso, independientemente quedes bien o quedes mal. Pero hay una situación en la cual tú tienes que ser tú mismo. El número 63, Leo, 63. Para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.